Bienvenidos a este pequeño video donde vamos a ver algunos ejemplos de modismos. Estos ejemplos corresponden a la lección 10 del curso de Principios de Traducción 1. Los modismos son utilizados para darle un poco de picante a lo que tenemos que decir. Generalmente los utilizamos para crear una reacción en los que nos escuchan o nos leen. Los utilizamos todo el tiempo. Vamos a ver un ejemplo de la vida cotidiana. En esta pequeña frase vamos a encontrar algunos modismos. No vale la pena calentarse por eso, dijo él. A gente de dos caras no hay que hacerle caso. Esta gente habla sin ton ni son. No lo tomes a pecho. Parece mentira, pero tarde o temprano ellos pagarán el pato. Aunque son pocas palabras, este texto está cargado de modismos. El primero que vemos es calentarse. No es que literalmente se sube la temperatura del cuerpo, sino habla de una persona que se enoja. Así que este modismo se debe entender así. El segundo modismo que encontramos en el texto es agente de dos caras. No es que literalmente una persona puede tener dos caras, pero sí puede tener doble intencionalidad o tratar de agradar a dos públicos diferentes. Por eso es que es un segundo modismo. Se habla de gente de dos caras a alguien que generalmente es hipócrita. No lo tomes a pecho, este es otro modismo. No es que literalmente toma con el pecho algo, sino que más bien se refiere a ser personal o a guardar rencor por una acción. Y finalmente el último modismo que encontramos es pagarán el pato. Esto quiere decir que este tipo de personas que son hipócritas van a en algún momento a recibir lo que cosechan. En algún momento van a recibir justicia. Así que esto es en un texto de una conversación diaria. Pero la Biblia, tanto por el idioma griego como por el hebreo, está siempre cargada de modismos. Así que vamos a ver algunos ejemplos que encontramos en la Biblia. Para los siguientes pasajes vamos a ver que hay un modismo subrayado y vamos a ver cómo las diferentes versiones manejan esos modismos. El primer ejemplo es Lucas 16:20. Dice, y cierto hombre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas. Entonces el modismo es lleno de llagas. No es que literalmente estaba lleno de llagas, sino que su piel estaba cubierto por llagas. Entonces vamos a ver las diferentes versiones en español. Nueva traducción viviente cambia el modismo y lo hace explícito. Estaba cubierto de llagas. Nueva versión internacional, BTX, deciden no cambiar el modismo. La decisión es porque hemos utilizado tanto en español que alguien está lleno de ciertas cosas que no sería necesario explicarlo. Nueva NVLA utiliza la misma fórmula de nueva traducción viviente, cambiar el modismo por un verbo para explicarlo, al igual que LVLA. Entonces, si en tu lengua este modismo de lleno de llagas puede malinterpretarse, pues estas versiones NTV, NVLA, NVLA ofrecen una buena solución, utilizar un verbo. El siguiente ejemplo es Lucas 17:13. Alzaron la voz diciendo. Esto es un modismo muy utilizado en el griego. En nueva traducción viviente, BTX, NVLA, cambian el modismo alzar la voz por directamente decir gritaron. Bueno, nueva versión internacional también lo hace. Reina Valera actualizada decide, como en su versión 60, mantener el modismo. Pero si en tu lengua no es claro que esto es un modismo o no se va a entender la expresión, podemos cambiar el modismo de nuevo por un verbo y estas son buenas soluciones. Siguiente ejemplo está en Hechos capítulo 2 versículo 37. Dice, se afligieron de corazón. ¿Qué significa este modismo? Bueno, que las personas que reciben esa noticia pues se sintieron profundamente conmovidos. No es que se afligieron como si les hubiera dado un infarto, sino que eso generó un sentimiento muy profundo. Vamos a ver qué hacen las versiones.
Nueva Traducción Viviente dicen traspasaron el corazón de ellos. Una forma muy poética de conservar el impacto del texto. Lo que hicieron fue tomar un modismo y sustituirlo por otro modismo en español. Nueva Versión Internacional decide utilizar una frase descriptiva. Se sintieron profundamente conmovidos. Esto es para explicar el modismo. BTX y LVLA decidieron cambiar nada más el afligir por otro verbo que se utiliza también. Compungieron de corazón. Estuvieron compungidos de corazón. Nueva Biblia de Latinoamérica cambia se afligieron de corazón por se conmovieron profundamente. Simplemente lo explican. Y Nueva Versión Actualizada, al igual que su Reina Valera 60, decidieron no cambiar el modismo, porque con el uso pues lo hemos apropiado. ¿Qué pasa si en tu lengua no se entiende se afligieron de corazón? Podemos utilizar Nueva Traducción Viviente, que cambia un modismo para usar otro, y podría ser. O podríamos utilizar como Nueva Versión Internacional una frase descriptiva que haga todo muy explícito. El siguiente ejemplo está en Hechos capítulo 11:21. La mano del Señor estaba con ellos. Esta es un modismo, pero más adelante también vamos a darnos cuenta en Principios de Traducción 2 que esto también puede ser considerada como una figura de expresión. No es que literalmente la mano del Señor estuvo con ellos o que el Señor mandó una mano nada más. La figura de expresión está buscando decir que el poder del Señor estaba con ellos. Así que en Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional deciden cambiar el modismo por una explicación. En este caso, la frase es el poder del Señor estaba con ellos. Todas las demás versiones que vemos en la pantalla deciden no cambiar el modismo y está bien. Si en tu idioma no se entiende la mano del Señor o puede llevar a interpretaciones erróneas, podemos hacer lo que hace Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, que explican que la mano realmente es un símbolo del poder de Dios que estaba con ellos. El siguiente ejemplo está en Hechos también, pero en el capítulo 11, versículo 22. Llegaron noticias de estas a oídos de la iglesia. Entonces, oídos de la iglesia, esto es un modismo. No es que literalmente la iglesia tiene oídos, sino que más bien todos los miembros de la iglesia se enteraron de lo que había sucedido. Entonces, Nueva Traducción Viviente lo que hace es cambiar el modismo por un verbo. Directamente se enteró. BTX cambia esto por fue oída la noticia a los oídos de la iglesia. O la iglesia oyó lo que querían decir, ¿no? Todas las demás versiones deciden no cambiar el modismo y dejarlo como lo tenemos. Si en tu lengua no se entiende el modismo a oídos de la iglesia, pues podemos seguir lo que hace Nueva Traducción Viviente. Decir expresamente el verbo. O sea, la iglesia se enteró de lo que había pasado. El siguiente ejemplo está en Hechos 13, pero el versículo 22. Un hombre conforme al corazón. El modismo está en conforme al corazón de Dios. Pero ninguna de las versiones en español ha decidido cambiar el modismo. Algunas como NVLA o LVLA nada más lo ponen en mayúscula, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque hemos usado muchísimo en español este modismo y ya la gente lo entiende. Entiende que el modismo se refiere a un hombre que Dios se agrada en sus decisiones, refiriéndose a David. También porque deciden no tocar este modismo y literalmente poner el modismo. Porque también estamos en el Nuevo Testamento y aquí hay muchas citas del Antiguo Testamento. Entonces tendríamos que hacer un cambio sistemático en toda la Biblia para cambiar o reinterpretar el modismo. Así que muchos ven en esto pues un trabajo muy arduo y que no ganaríamos mucho a la audiencia explicándoles el modismo. Así que
Todas las versiones en español, al enfrentarse a este modismo, no hacen ningún cambio. Esto está en Hechos capítulo 18-24. Un hombre elocuente y poderoso en las escrituras. El modismo está en poderoso en las escrituras. ¿A qué se refiere? Bueno, Nueva Traducción Viviente nos ayuda interpretando o conociendo, interpretando qué significa poderoso. Significa que conocía bien las escrituras. Nueva Versión Internacional, por su lado, decide cambiar el modismo por otra frase descriptiva, convincente en el uso de las escrituras. Cualquiera de las dos son buenas frases descriptivas para sustituir el modismo. Todas las demás versiones en español deciden conservar el modismo pensando en que la audiencia va a poder entenderlo. Mateo 3:8, producid pues frutos dignos de arrepentimiento. La única versión que decide cambiar el modismo es Nueva Traducción Viviente, porque piensa que algunos no van a entender frutos dignos. Así que utiliza una frase descriptiva, encabezada por el verbo demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Si en tu lengua de pronto no se entiende bien el modismo frutos dignos, pues podemos utilizar lo que nos está brindando Nueva Traducción Viviente. Entonces, recapitulando, nuestros consejos es siempre identifique el modismo, intente entender el modismo, el por qué se utilizó y pensar en nuestra audiencia. Si podemos conservar el modismo, pues no hay problema. Si no, debemos captar el sentido del modismo y utilizar o frases descriptivas o podríamos de pronto utilizar un modismo en nuestra lengua materna, sustituir modismo por modismo. Otro de los consejos prácticos que les podemos dar es siempre tener varias versiones en español y ver cuáles fueron las decisiones que las diferentes versiones utilizaron. Muchas gracias.